Muchas gracias a todos. Buenos días. Vamos a empezar con la sesión bibliográfica. Voy a compartir pantalla para dar lectura al resumen. Bueno, el título del artículo es la eficacia del tratamiento de cronoterapia antidepresivo en combinación para la deprivación total repetida de sueño junto con terapia lumínica. Se muestra que normaliza el índice o la relación de la interleucina 1 beta con el antagonista de su receptor en la depresión bipolar. Como antecedentes, tenemos que los trastornos del estado de ánimo se asocian con marcadores periféricos de inflamación de bajo grado, entre los cuales los niveles circulantes de interleucina 1 beta, lo cual predice una pobre respuesta a fármacos antidepresivos. Estrategias de cronoterapia como la privación total repetida del sueño y la terapia lumínica, como lo abreviaremos de aquí en adelante, PTRS más TL, promueven la respuesta en depresión bipolar resistente, pero su efecto sobre la inflamación periférica no se ha documentado con anterioridad. El objetivo general del estudio fue evaluar los efectos de la aplicación de dos estrategias de cronoterapia combinadas, como las que mencionamos, en los marcadores de inflamación periférica al medir el índice de interleucina beta y el receptor antagonista. Digo, el antagonista de su receptor en pacientes hospitalizados con un episodio depresivo mayor en curso, diagnosticados con trastorno bipolar tipo 1. Respecto al diseño del estudio, se trata de un estudio analítico, longitudinal, experimental, prospectivo, y se midieron los niveles basales de interleucina 1 beta y su antagonista del receptor de interleucina 1 en 33 participantes sanos, mientras que también se midieron en 26 pacientes hospitalizados con un trastorno bipolar tipo 1 con un episodio depresivo mayor en curso, según el DSM-5. Se realizaron las mediciones de antes y después del tratamiento con 3 ciclos de privación total de sueño acompañados con terapia lumínica. Los 26 sujetos fueron referidos todos ellos para hospitalización por sus médicos psiquiatras debido a la severidad del cuadro y o una depresión resistente a tratamiento. Fueron ingresados en la unidad de trastornos del estado de ánimo del Hospital San Rafael en Milán, Italia, y los criterios de inclusión fueron estar dispuesto a participar, ausencia de otros trastornos psiquiátricos, ausencia de tratamiento con fármacos neurolépticos en los 3 meses previos al ingreso, ausencia de síntomas relacionados con la inflamación, incluyendo fiebre o enfermedades infecciosas o inflamatorias. Los criterios de exclusión: el estar embarazada, antecedentes de epilepsia, síntomas psicóticos en el curso del episodio actual, antecedentes médicos o neurológicos mayores y antecedente de dependencia a sustancias. Bueno, la intervención constó de 3 ciclos repetitivos de privación total del sueño durante una semana. Cada uno de estos ciclos de privación del sueño estuvo compuesto por un periodo de vigilia de duración de 36 horas. Los días 0, 2 y 4 de esta semana. Los pacientes estuvieron totalmente privados de sueño desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas del día siguiente, y luego se les permitió dormir durante la noche los días 1, 3 y 5, de las 19 horas hasta las 8 de la mañana del día siguiente. También se les administró terapia lumínica, que consistió en la exposición a la luz blanca con una intensidad de 10.000 lux, con una temperatura de color de 4.600 y durante 30 minutos. La K significa la longitud de onda. Y esto se aplicó 30 minutos a las 3 de la mañana durante la noche de la privación total de sueño para evitar microdespertares, y por la mañana después del sueño de recuperación, 30 minutos después de despertar, entre las 8 y las 9. Dentro del tratamiento farmacológico, los pacientes que tomaban litio ya, que fueron 12 de ellos, continuaron haciéndolo, y los que no, que se trata de 14, iniciaron litio junto con el procedimiento para potenciar su efecto y prevenir recaídas. No se administraron otros antidepresivos. La gravedad de la depresión se midió en los días 0, que es la línea de base, en el día 1,
que fue el primer día después de la privación de sueño, y en el día 2, el día después del primer sueño de recuperación, y finalmente al terminar el tratamiento el día 6. De acuerdo con la versión modificada de la escala de depresión de Hamilton, de 21 ítems, de los cuales algunos ítems que no pudieron calificarse significativamente debido al procedimiento, es decir, el cambio de peso e insomnio, fueron excluidos. El muestreo de sangre para la evaluación de la citocina se realizó en la mañana del día anterior al inicio del tratamiento, en el día 0, y al final de los 3 ciclos del tratamiento, en el día 6. Los resultados fueron: el tratamiento redujo significativamente la relación de la interleucina 1 beta y el antagonista de su receptor, al disminuir los valores de esta interleucina proinflamatoria y aumentar los niveles del antagonista de su receptor, siendo este efecto comparable a los niveles basales que se encontraron en los controles. Cabe destacar, los pacientes con niveles basales más altos mostraron la mayor disminución de este índice de interleucina 1 beta y su antagonista en receptor, que se asoció con la respuesta antidepresiva inmediata en el primer ciclo, mientras que los pacientes con unos valores basales más bajos no mostraron cambios significativos en cuanto a la relación de la interleucina 1 beta y su antagonista. No obstante, sí se evidenció una disminución en la severidad de la depresión en la escala de Hamilton. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta respecto al resumen. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta del resumen? ¿No? Bueno. Pues si no hay preguntas del resumen, le pediría a doctora Lanis si empieza su presentación, por favor. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Eric Maya por ayudarme en la coordinación y asistirme con todas las dudas que tenía respecto a la presentación de este artículo. Yo soy el doctor Rolando Alanizábalo, soy residente de segundo año de este instituto. Y bueno, aquí está el título del artículo que vamos a presentar. El cual... No se ve aún en la presentación. ¿No se está viendo? Ok, permítame un momento. Ahí estamos viendo la presentación. Sí, sí se ve, nada más hazla grande, por favor. Ahí la veo en grande, no sé. No. No todavía. Sí. En la esquina inferior derecha, al lado de la barra de Zoom, ahí. ¿Ahí ya se ve? A ver. Es que yo ya la tengo en modo de presentación. No, se sigue viendo. Yo creo que ciérrala y vuélvela a abrir y la haces grande. Si no, bueno, pues podemos verla. Ah, ya, listo. Ah, ya, ok. Modifiqué la pantalla que estaba revisando. Bueno, el título en inglés del artículo es Hepatic Antidepressant Chronotherapeutics, Sleep Deprivation and Light Therapy. Normalize the ratio interleukin 1 beta and the antagonist of its receptor in bipolar depression. Respecto al contenido, vamos a ver unos antecedentes. Principalmente hablaremos del papel de la inflamación en la depresión, tanto bipolar como unipolar. Hablaremos de la cronoterapia y enfocándonos en la terapia lumínica y la privación total de sueño. Y luego hablaremos del estudio en cuanto a su metodología, resultados, discusión y conclusiones. Primero, respecto al papel de la inflamación en los trastornos depresivos, que, bueno, bien ya han estado documentados en la literatura. Vamos a hablar, antes de ver este esquema,
de los 3 mecanismos principales en los cuales el sistema nervioso central se comunica con pues el sistema inmune. Podemos reconocer 3 vías principales de transmisión. La primera sería una vía humoral, específicamente a partir de las regiones porosas de la barrera hematoencefálica, pero también se incluye un transporte activo de las citoquinas. También se ha evidenciado una vía neural, principalmente a través de unión de citoquinas a las aferencias vagales. Y tenemos también vías celulares a través de células inmunes del cerebro, quizás el mecanismo más interesante para el desarrollo futuro de posibilidades terapéuticas. En este esquema lo tenemos evidenciado de esta manera. A nivel local del sistema nervioso central, tenemos que tanto astrocitos como la microglia producen citoquinas y estas tienen un paso bidireccional, tanto del sistema periférico, que se actúa por macrófagos y monocitos, tienen un paso al sistema nervioso central y viceversa del sistema nervioso central, también estas citoquinas pasan y cruzan la barrera hematoencefálica. Principalmente se van a activar el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que van a terminar a activar el sistema nervioso simpático, las glándulas suprarrenales, con la secreción de glucocorticoides. Recordando que, bueno, la intención de casi todo sistema en el cuerpo es mantener una homeostasis. Tenemos citocinas proinflamatorias, las más estudiadas en psiquiatría, incluyendo en trastornos depresivos y sueño. Se encuentran la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, alfa. Pero tenemos las citocinas que se encargan de un papel de hacer un feedback negativo, que son las citocinas antiinflamatorias, principalmente la interleucina 10, pero también tenemos el factor de crecimiento transformador. Cuando hay una desregulación de este sistema proinflamatorio y antiinflamatorio, encontramos que se exacerban patologías, sobre todo la patología depresiva, que es la que vamos a hablar en esta presentación. Esto nos hace pensar, ¿es la depresión una enfermedad inflamatoria? ¿O cuál es el papel de que encontremos en los trastornos depresivos una inflamación crónica? Existe una teoría evolutiva que nos explica que en un inicio los primeros seres humanos tenían una respuesta proinflamatoria en respuesta a patógenos, depredadores naturales y también amenazas de grupos conespecíficos, esto quiere decir de la misma especie, y esto ha generado una memoria celular que en el periodo actual en el que nos encontramos, estos autores llaman que existe un sesgo inflamatorio. ¿Por qué? Porque en el periodo moderno, en nuestras sociedades actuales, la mortalidad y la morbilidad por infecciones ha disminuido, pero lo que no ha disminuido han sido las condiciones inflamatorias crónicas, y también se llega a hipotetizar que esta misma condición ha generado un aumento, un alza en las enfermedades autoinmunes, que también lo encontramos en esta situación proinflamatoria en la depresión, pero no es específica solamente de la depresión. Hablando brevemente de la cronoterapia, para quedar claros en términos de cuál es la diferencia entre una cronoterapia, cronoterapéutica, cronofarmacología, tenemos que la cronoterapéutica es la rama de estudio de todos estos. Y tenemos en otras ramas lo que llamamos cronofarmacología, que es el área de estudio que considera los ritmos biológicos para la absorción, distribución y eliminación de los fármacos en el cuerpo, pero el uso adecuado en la práctica de la cronofarmacología es encontrar el mejor tiempo para promover el efecto farmacológico o para reducir los efectos adversos en los fármacos. En otras palabras, lo puse aquí en esta imagen, no se trata solo de administrar la cantidad correcta de un medicamento, sino también saber cómo dosificarlo en el tiempo adecuado y así optimizar su uso. Pero nosotros no vamos a hablar tanto así de cronofarmacología, vamos a hablar de cronoterapia. Y bueno, esta definición la saqué de otro artículo del mismo autor del que estamos presentando el estudio, es Francesco Benedetti. Este artículo es del 2012, pero bueno, él considera la cronoterapia, al igual que otros autores, como
los tratamientos basados en los principios de la organización del ritmo circadiano y de la fisiología del sueño. ¿Cómo vamos a controlar estos ritmos circadianos? Vamos a controlar la exposición a estímulos ambientales. ¿Cuáles son? Principalmente los estímulos fóticos, es decir, los estímulos de la luz y la oscuridad, que actúan sobre los ritmos biológicos con el fin de conseguir efectos terapéuticos en el tratamiento de los cuadros psiquiátricos. Además de estos estímulos ambientales, también modificamos los ciclos de sueño-vigilia con privaciones de sueño. Un repaso rápido sobre el sistema circadiano. Sabemos que la gran mayoría, si no es que todos los sistemas de nuestro cuerpo tienen un reloj biológico, un ciclo circadiano. Principalmente lo que más se ha encontrado que regula este ciclo circadiano son los estímulos lumínicos, que tienen su vía principal de acción a través de un sistema retino-hipofisario. Pero también existen estímulos no fóticos, como ciertas conductas como la alimentación, interacciones sociales, ejercicio y sobre todo la temperatura. Tenemos horarios de máxima temperatura y de mínima temperatura en el cuerpo y también influyen los horarios de la alimentación. En cuanto al proceso de sueño y vigilia, tenemos dos factores importantísimos. Básicamente son el factor circadiano. Somos animales nocturnos que descansamos por la noche y estamos activos durante el día. Entonces, este factor circadiano, mostrado en esta imagen con las flechas de color amarillo, nos habla que cuando disminuye la estimulación de la luz del sol es cuando se va a la alza el factor circadiano. Por otro lado, tenemos el factor homeostático del sueño, que básicamente es nuestra pila, nuestra energía, qué tan fatigados nos sentimos. Es decir, si nosotros vamos acumulando cansancio durante el día, vemos que se va aumentando este factor homeostático y todo esto da las condiciones para que en la noche podamos iniciar el sueño. Bueno, ¿cómo es que un patrón de sueño alterado va a tener un cambio importante en la situación del sistema inmune y va a darnos una situación de un estado inflamatorio crónico? En esta tabla hemos puesto dos interleucinas proinflamatorias estudiadas en patrones alterados de sueño. Empezando de este lado tenemos el incremento en la interleucina 6, cuando tenemos, debido a estresores ya sea de cualquier tipo, ya sea infecciosos o psicosociales, tenemos que si encontramos una deprivación de sueño, esta deprivación va a disminuir los valores nocturnos de la interleucina 6. Pero por mero feedback negativo va a haber un incremento importante y sustancial de los valores diurnos de esta citocina proinflamatoria durante el día, que es lo que nos explicaría el estado inflamatorio crónico. Por otro lado, también la privación de sueño provoca una alteración en la interleucina 2. Lo que hay durante los episodios de falta de sueño, un ligero incremento de esta interleucina 2, pero lo curioso y lo importante en este caso, que quiero resaltar, es que va a ocasionar una disminución en la capacidad o en la funcionalidad del sistema inmune. Va a disminuir la capacidad de activación de los linfocitos T helper y los linfocitos T de memoria. Esto también, como relata este artículo, nos va a ocasionar una pobre respuesta a las vacunas y una capacidad de la respuesta celular disminuida. Mayor susceptibilidad de infecciones que si se llegan a dar, nos propician a que esto se vuelva a incrementar y se haga un círculo vicioso. Respecto al sueño, una condición proinflamatoria y una mala estructura y tiempo de sueño provoca una disminución del tiempo total de sueño, la eficiencia del mismo, y también va a disminuir la duración del sueño de ondas lentas, que es cuando se da el mayor descanso, y en el sueño de ondas lentas es cuando encontramos mayoritariamente una disminución de las citocinas proinflamatorias. Al haber una disminución del sueño de ondas lentas, va a haber también un aumento del sueño MOR, que generalmente
en la arquitectura normal del sueño, cuando nosotros tenemos ensoñaciones y el movimiento ocular rápido, nos taquicardizamos y eso genera una respuesta que aumenta los niveles de citocinas proinflamatorias. En conclusión, una deprivación del sueño disminuye el sueño de ondas lentas, por lo cual hay un incremento nocturno de citocinas proinflamatorias, principalmente interferón gamma, interleucina 2 y factor de necrosis tumoral, alfa y beta. Esto provoca una alteración en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, secreción de cortisol y a la larga un estado crónico inflamatorio nos genera una resistencia a glucocorticoides. También hay un incremento en la activación del sistema simpático y bueno, todo esto ya sería redundante. Y estas citocinas proinflamatorias, sí quería mencionar esto, son consideradas como DAMs o patrones moleculares asociados a daño, que son patrones moleculares, como bien lo dice, pero son endógenos, sustancias o moléculas, proteínas o citocinas dentro del cuerpo que se detectan como un posible efecto daño, por lo cual da un incremento a la situación proinflamatoria. En resumen, la interrupción de la ritmicidad circadiana nos va a provocar una falla en los mecanismos homeostáticos cerebrales y de la señalización inflamatoria. Cualquier tipo de estrés nos va a generar una liberación de alarminas, que es otro nombre con el que se conoce a los DAMPs, y esto va a generar aumento de citocinas liberadas por células inmunes, tanto innatas como adaptativas. Y en pacientes con depresión vamos a encontrar un incremento en las citocinas proinflamatorias, pero curiosamente también vamos a encontrar un incremento en las citocinas antiinflamatorias. Pero aunque ambas estén elevadas, vamos a encontrar un sistema inmune deficiente. Ahora, siguiendo sobre el tema de la cronoterapéutica, esta diapositiva es muy importante para poder entender cómo es que funciona el artículo que vamos a evaluar el día de hoy. Aquí estamos ejemplificando la privación total repetida de sueño. Tenemos efectos en la privación del sueño y del sueño de recuperación. Quiero que se queden lo importante de esta diapositiva, que lo que tiene un efecto antiinflamatorio es el sueño de recuperación, no la privación de sueño. Aquí se midieron los niveles séricos de interleucina 6 en pacientes que estamos ejemplificando los controles sanos con el color blanco y los pacientes deprimidos con el color negro. A ambos se les aplicó una privación de sueño durante una noche y podemos ver que los niveles de la interleucina proinflamatoria aumentan en la noche en la que se privó de sueño. Pero lo curioso es de que en el sueño de recuperación, los pacientes que tenían depresión encontraron una importante disminución de la interleucina 6. No así en los pacientes que no estaban deprimidos, que no tienen una situación proinflamatoria crónica. Y lo curioso es de que resultó contraproducente en los controles sanos, porque podemos ver que los niveles de interleucina 6 están por encima de los niveles basados encontrados antes de la intervención. Eso, lo anterior era respecto a pues, la deprivación de sueño, la privación de sueño, disculpen. En cuanto a la terapia lumínica, hablando brevemente, la luz se mide en candela, que es la intensidad luminosa en una dirección, y tenemos el concepto de un lumen, que es una candela por un esteroradián, y de esto sacamos el término de lux, que es un lumen por metro cuadrado, y es como medimos la intensidad de la luz o la iluminancia. Aquí tenemos unos ejemplos. La luna llena en noche despejada nos da 0.5 lux. Un lux es la luna llena en altitudes tropicales. Y el máximo de luz solar a mediodía pues nos da 100.000 lux. Este es un ejemplo, dejo el estudio, que deja bien documentado diferentes correlaciones que se han encontrado de las citoquinas con diferentes acciones en patrones de patología psiquiátrica. Lo más rescatable es que la interleucina beta tiene
un papel importante en las alteraciones del sueño. Ya entrando en el estudio, bueno, este estudio fue publicado en esta revista que es Frontiers. Frontiers tiene varias subeditoriales. Tenemos un Frontiers in Psychiatry. En este caso, el estudio fue publicado en Frontiers in Physiology. Respecto a Frontiers in Physiology, esta revista tiene un factor de impacto de 4.75. Y sobre los autores, ya habíamos mencionado un poquito a este investigador, es Francesco Benedetti, es médico psiquiatra, trabaja en el Hospital de San Rafael, en Italia. Este hospital es un hospital universitario, tiene las carreras de enfermería y medicina. Como podemos ver aquí en las fotos, pues se ve bastante paradisíaco. Es un hospital y además tiene las escuelas de medicina. Tiene un departamento clínico de neurociencias y dentro de este departamento de neurociencias tiene un pabellón de psiquiatría, a donde fueron ingresados los pacientes del estudio. En cuanto a la metodología del estudio, lo principal que se estudió aquí era estudiar la relación entre la interleucina 1 beta y el antagonista de su receptor, que lo abreviamos como interleucina 1RA. Como ya habíamos mencionado, el papel entre este índice se hace una homeostasis, una regulación para mantener un equilibrio. Tenemos dos grupos. Se midió este índice en 33 controles sanos en una sola ocasión y en 26 pacientes que fueron hospitalizados con diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 con un episodio depresivo mayor en curso, según los diagnósticos del DSM-5. En los 26 pacientes hospitalizados se midió en 2 ocasiones este índice de interleucina. Se midió en el día 0, antes de la maniobra, y en el día 6, que es al terminar los 3 ciclos de privación total repetida de sueño y terapia lumínica. También es importante mencionar que se continuó una terapia con litio. De estos 26 pacientes, 12 de ellos ya tenían terapia con litio, la cual se continuó, y a 14 de ellos que no tenían terapia con litio se les implementó durante el estudio para evitar recaídas o exacerbaciones. Se trata de una muestra por conveniencia que encontró a 26 pacientes, todos ellos ingresados en el Hospital de San Rafael en Milán, Italia, y bueno, reconocemos que es una muestra de 26 pacientes, pero todos ellos tenían criterios de tener el diagnóstico específico de TBP1, episodio depresivo mayor en curso, pero tener un curso clínico de severidad importante y depresión resistente a tratamiento. El objetivo principal del estudio era medir si había una diferencia, un resultado, una asociación entre las estrategias de cronoterapia combinadas y los marcadores de inflamación periférica, midiendo el índice de la interleucina 1 beta y su antagonista de su receptor. Se trató de un estudio analítico, longitudinal, experimental y prospectivo. Los criterios de inclusión, importantes mencionarlos, todos los pacientes debían estar dispuestos a participar, no tener otra patología psiquiátrica, ausencia de tratamiento con fármaco neuroléptico en los 3 meses previos del ingreso y ausencia de síntomas relacionados con la inflamación, por ejemplo, fiebre o otras enfermedades inflamatorias. Tampoco los criterios de inclusión, pacientes embarazadas, antecedentes de epilepsia, síntomas psicóticos durante el curso del episodio actual, antecedentes médicos o neurológicos mayores o antecedentes de dependencia a sustancias. ¿Cómo fue la metodología de la implementación de la cronoterapia? Bueno, digamos que el paciente acudió a la hospitalización, llega a las 7 de la mañana y el primer día de su hospitalización, dentro de su habitación de la hospitalización, se hace una privación total del sueño. No se le deja dormir todo este día hasta el día siguiente. Y en el primer día
se aplica media hora de terapia lumínica con 100.000 lux durante 30 minutos a las 3 de la mañana, que es el periodo donde está la menor temperatura en el cuerpo, y esto se aplicó para evitar microdespertares durante esta privación total de sueño. Posteriormente se les deja dormir de las 19 horas hasta las 8 de la mañana, y al despertar, 30 minutos después de despertar, se vuelve a aplicar terapia lumínica de 30 minutos. En el mismo día 3, la privación total de sueño se aplicó en el día 0, en el día 2 y en el día 4. Se vuelve a aplicar el mismo proceso en el día 2, no se les deja dormir, se vuelve a aplicar la terapia lumínica a las 3 de la mañana, con un sueño de recuperación de las 19 horas hasta las 8 de la mañana. Al despertar se aplica terapia lumínica y se vuelve a repetir un último ciclo de privación de sueño. Y finalmente en el día 6 es el último sueño de recuperación. No sé si hasta aquí tengan alguna duda en cuanto a cómo se aplicó la terapia lumínica y el sueño de recuperación y la privación total de sueño repetido. Igual continúa Rolando y al final si tienen alguna duda. Vamos a hablar de los resultados. Encontramos que no hubo una diferencia significativa en cuanto a los factores demográficos, edad y sexo entre pacientes controles sanos y los pacientes hospitalizados. Tenemos pues una descripción general de la población estudiada. El de la edad de inicio de la enfermedad fue a los 28 años, más o menos 11. La edad de los participantes, 45 años en promedio. Los episodios depresivos previos, 5, y episodios de manía, 2. La duración del episodio actual vemos que es importante. Tenemos un episodio depresivo con un promedio de duración de 20 semanas. Y lo importante y lo curioso aquí es que el puntaje encontrado en la escala de depresión de Hamilton, al inicio, antes del tratamiento, tenía resultados de 20 puntos, y después del tratamiento hubo una reducción importantísima hasta 5 puntos. Y también se encontró una disminución en esta relación que vamos a estar analizando. Como ya habíamos dicho, a los controles solamente se les hizo una sola medición en sangre de este índice, pero a los pacientes hospitalizados se les hizo una doble medición en el día 0 y una segunda medición en el día 6. Lo importante a destacar es que los pacientes que tenían niveles basales más altos de este índice y de la interleucina 1 beta aumentados fueron los que tuvieron una mejor respuesta a la terapia implementada. Encontramos bastante disminución de este índice, no tanto así en pacientes que tenían los niveles basales de este índice no tan elevados. Sin embargo, en la escala de Hamilton modificada se aplicó en 4 ocasiones. Encontramos que la primera noche de recuperación de sueño y después de la privación total de sueño, encontramos la mayor respuesta reflejada en la severidad de acuerdo a la escala de depresión de Hamilton. Con los siguientes ciclos repetidos de la cronoterapia, pues una mejoría adicional en cuanto a lo reflejado en la escala de depresión de Hamilton. Bueno, y en esta otra gráfica tenemos en el eje de los X el índice de esta interleucina 1 beta con su antagonista receptor. Y podemos ver, a comparación de en esta otra, que en un modelo general lineal, pues sí hay una consistencia en la pendiente, en esta respuesta de la disminución de este índice. No así, no podemos hacer una clara correlación en cuanto a la disminución
de este índice de interleucina 1 beta con el antagonista de su receptor con la severidad de la depresión encontrada en la escala de Hamilton. Para esto necesitaríamos tal vez una muestra más grande. Bueno, hablando de las fortalezas del presente estudio, se considera que incluyen una pregunta de investigación enfocada, elegante y un entorno experimental del mundo real. El estudio se trata de un ensayo de intervención de concepto de antes y después, que correlaciona los cambios en la sintomatología depresiva con los cambios en los biomarcadores inflamatorios. Como antecedentes, el mismo artículo menciona que en modelos animales la interleucina 1 beta disminuye la neurogénesis del hipocampo e induce síntomas de tipo depresivo. Esta interleucina 1 beta que genera la hipótesis de que puede causar la depresión al regular a la alza la indolamina 2,3-dioxigenasa, que activa el catabolismo del triptófano. Como sabemos, el triptófano se metaboliza hacia dos vías, una hacia la serotonina y otra hacia la melatonina. En este caso, cuando encontramos niveles incrementados de esta interleucina, el triptófano se cataboliza hacia quinurenina, reduciendo la serotonina cerebral y aumentando el ácido quinolínico. Que este ácido quinolínico también funciona como un agonista del receptor de NMDA, induciendo la resistencia de los receptores glucocorticoides. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Gracias. La reducción de la actividad de la interleucina 1 beta podría contribuir con los efectos antidepresivos clínicos al reducir sus efectos perjudiciales sobre la homeostasis cerebral y la función monoaminérgica. Esto nos deja con la necesidad de un enfoque de medicina personalizada para mejorar la eficacia de los tratamientos antidepresivos a través de una modulación inmunológica, sobre todo en pacientes que muestran una resistencia a fármacos antidepresivos. ¿Cuáles son las limitaciones que encontramos en el artículo? Bueno, que el reclutamiento de la muestra fue en un solo centro, la muestra era pequeña, pero con poder suficiente para detectar un solo efecto en este estudio de prueba de concepto, pero no para estudiar interacciones entre los factores biológicos y psicopatológicos. El cronotipo individual de los pacientes y características de sueño podrían haber influido en los resultados. Estas limitaciones, sin embargo, no sesgan el hallazgo principal de un efecto de cronoterapia combinada de privación total repetida de sueño con terapia lumínica, mostrando un efecto en la reducción del índice de interleucina 1 beta y su antagonista del receptor. Como principal hallazgo del presente estudio es que el tratamiento antidepresivo combinado de privación total repetida de sueño y terapia lumínica disminuye el índice de interleucina 1 beta y el antagonista del receptor de interleucina 1 en pacientes con depresión bipolar. Esta observación apoya la hipótesis de que una reducción en inflamación de bajo grado asociada con la depresión mayor es parte del mecanismo de acción de la privación total repetida de sueño. Y como conclusión, la cronoterapia actúa sobre el reloj biológico y restaura los patrones cíclicos de homeostasis cerebral.